Saber de la sexualidad. Todo lo que querés saber de la sexualidad. ¿Y no te atreves a preguntar? ¿Y no te atreves a preguntar? Te lo cuenta la licenciada María Fernández. Uno se queda medio, ¿no? Cuando escucha esa canción, así, sí. ¿No? Y a mí cuando suena esa canción significa que ha pasado un mes y que la tenemos un mes. La licenciada María Silvina Fernández nuevamente con nosotros en esta columna que ya cumple... ¿Cuántos años? No sé cuántos años. Depende cómo no empecemos. Usted empezó en otro programa porque me traicionó y arrancó en otro programa. Mira, yo empecé con Generación E. Es verdad, allá cuando estábamos del otro lado de la colectora. Fui 2 o 3 veces, así que acá no empecé con las peleas. Vamos a poner 10 años. 10 años, wow, cómo pasa el tiempo. Este programa tiene 10 años. Y sí, bueno, entonces más o menos. Bueno, ¿cómo le va? Todo muy bien. Bueno, un gusto tenerla de vuelta. Veo que vino acompañada por lo que estoy viendo en cámara. Yo tengo una emoción. Ustedes no se imaginan la emoción que tengo. Yo la anuncié en las redes sociales y la anuncié al principio del programa, pero me gustaría que hace un mes que pobre estoy atrás de ella. Voy a leer porque tengo... Es un currículum, a ver. Acá les presento, ¿sí? La doctora Antonella Assad, ginecóloga especializada en cirugía ginecológica mínimamente invasiva, diplomada en endometriosis, perteneciente al equipo del doctor Alejandro González. Y ahí suenan los aplausos. Bienvenida, ahora sí, Antonella. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, ¿te sacamos de tu labor diaria? No, ¿O ya a esta hora ya podemos...? Ya estaba todo muy coordinado para hoy. Perfecto. Por suerte. Sí, la estuve volviendo, pobre. No, lo organizamos con mucho tiempo. Lo organizamos, porque aparte... Te ganó por cansancio. No, para nada. A la primera le dije que sí. Sí, enseguida. Enseguida se recopó. Y aparte yo le contaba que todos me iban escribiendo por privado. Es mi gine. Ay, yo me atiendo con la doctora. Pero un montón de personas. Así y que estando acá en casa, en Escobar, ¿viste? Claro. Nos conocemos todos. Así que, pero bueno. De hecho, atendés acá en Escobar. Sí, atiendo en Escobar, atiendo en Garín, así que todo por aquí. Mira, no sabía lo de Garín. Contanos dónde estás. Claro, contanos dónde. Bueno, yo atiendo en el consultorio del doctor Alejandro González, justamente, en el centro de Escobar. Y también tengo mi consultorio en Garín. Así que, digamos, me manejo todo por la zona. Bien, estás acá en la zona. Bien, está todo en la zona. Y el tema fue así. Contame. Sí, yo tenía varios consultantes referidos a lo que es la endometriosis y la sexualidad, ¿no? Entonces me consultaban a mí. Entonces, bueno, entonces yo empecé a ver que había un montón de gente que no tenía idea de lo que era la endometriosis, que había muchos mitos y tabúes, como hay siempre relacionados a la sexualidad. Entonces empecé, ¿no? Un poquito con volver a estas encuestas que yo le contaba. Las vi en tus redes. Sí, y fue fuerte. @sexología sin filtro, ya que estamos tirando chivos. Fue fuerte porque salió un porcentaje. La pregunta era, ¿sí? Si a mí no me duele nada, si no me molesta nada, realmente me siento bien, ¿para qué voy a ir a hacerme un chequeo? ¿Sí? Un chequeo ginecológico. Bueno, el 60% dijo que sí, que había que ir. Otros que creo que fue como un 13%. Estoy buscando si la encuentro. No, yo la tendría que encontrar porque creo que no importa, vos seguís, vos la tenés clara. Que nunca se había ido a hacer un chequeo y los otros que no. ¿Para qué voy a ir? Si me siento bien, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿no? Es esto, que a mí también me gusta que digan otros profesionales que se dedican a esto. ¿Es importante hacerse un chequeo ginecológico? Yo me siento bárbara, ¿sí? A mí no me pasa nada. ¿Para qué me voy a hacer un chequeo? Bueno, creo que justamente es muy importante eso porque el chequeo se basa en la prevención. Entonces, si hablamos de prevención, hablamos de pacientes que habitualmente no tienen un síntoma. Y nosotros estamos yendo a buscar cosas que podemos prevenir o podemos tratar a tiempo.
Entonces no hay que esperar a tener determinados síntomas para hacerse el control. Más allá de lo que es la endometriosis, que por ahí ahora podemos ahondar un poquito más, el chequeo sirve para un montón de cosas, para prevención de un montón de enfermedades ginecológicas. Como por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama. O sea, todavía hoy tenemos un porcentaje alto de cáncer de cuello de útero. Bastante, sí. Y lo que estamos viendo también es que se adelantó mucho el tema de la edad, del diagnóstico. Antes había un pico de diagnóstico más o menos a los 40 años y ahora estamos viendo que esa edad se está acercando más o menos a los 30 años. Entonces, pacientes que son muy jóvenes, es muy importante que se comiencen a hacer los estudios con tiempo, porque es decir, a los 30 ya podemos estar detectando algo importante. Bien, cuando hablamos de cuello de útero... Le damos la razón entonces al 67% que ante la pregunta tuya hay que hacer igual el chequeo, más allá de que no tengas nada que te duela. Justamente. ¿Okay? Digo esto, no lo hagas el 13%. Fue un porcentaje menor, fue el menor de todos. Pero y nunca me hice el 20%. Si sumás el nunca me hice y el no lo hagas, suma un 33, ¿no? Bueno, y si estamos hablando que a edades tempranas ya puede aparecer el cáncer de útero. A ver, para los que... ¿Dónde estaba la camerita? Acá, ahí está. Sí, acá tenemos el útero y acá el cuellito. Esta es la vagina y acá el cuellito del útero. Ahí es donde se puede producir cáncer. Exactamente. Lo que hacemos es empezar el chequeo posterior al inicio del contacto sexual, justamente porque el cáncer de cuello de útero requiere la infección por algunos tipos de virus del HPV que son de transmisión sexual y por lo tanto por eso luego del contacto sexual es cuando empezamos a hacer los controles. Bueno, el otro día surgió esto con algunas de mis consultantes que muy jovencitas y que según ellas le habían dicho los médicos que no hacía falta, ¿sí? Después de su primer relación sexual, 3, 4 años después, recién hacerse un chequeo. A lo cual yo le dije, bueno, ¿por qué no consultas con otro profesional? Y no se cuidaban con preservativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde uno para las antenas, no te estás cuidando con preservativo, tuviste varias parejas. ¿Esperar 3, 4 años para hacerse el primer control? Bueno, yo creo que depende de varias cosas en realidad. Es cierto que las guías hoy en día a nivel nacional recomiendan habitualmente comenzar el control posterior a los 3 años de inicio de las relaciones, pero siempre individualizando paciente por paciente. Es decir, no es lo mismo una paciente que está vacunada, que utiliza preservativo, que Perdón, no tiene... cuando hablas de vacunada te referís para la vacuna del HPV, exactamente, que está en el calendario a los 11 años, tanto para mujeres como para varones actualmente. ¿Edad? A los 11. A los 11. Sí. Si bien esas son las recomendaciones que dicen las guías, siempre es importante que el profesional individualice caso a caso. También es importante si la paciente tiene algún antecedente, alguna enfermedad que deprima el sistema inmunológico, porque en esos casos se adelanta también el control. Bueno, depende de varias cosas y creo que es muy importante consensuarlo también con el paciente y ver cuándo es importante comenzar a realizarlo. Perfecto. Recién dijiste que antes era más habitual de los 40 y ahora bajó a 30. ¿Se conocen las causas de por qué pasó eso? No se sabe al 100%, pero se asume que un poco es por el cambio en las prácticas sexuales, el no uso de preservativo, que estamos empezando a ver. La otra vez hablábamos justamente de que como que se empezó a dejar de usar, ¿no? Claro. Porque como hay tratamiento para el VIH, para tantas cosas, es como que... Vieron que en estos meses se había hablado mucho en la tele de esto, del aumento de los casos de sífilis. Y bueno, esto está directamente relacionado con el no uso de métodos de barrera, de prevención. Y bueno, esto digamos que lleva un poco a lo mismo, ¿no? También tener en cuenta que el tabaquismo también es un factor de riesgo para las lesiones de cuello de útero por el HPV, digamos, predispone su desarrollo y además, la malignización de estas lesiones hacia el cáncer de cuello, así que también el tema de los hábitos de vida es muy importante. Así que bueno, yo creo que un poco todo tiene que ver. Yo espero que con el tema de la vacunación, que ahora las pacientes que tienen 20 y pico de años son las que ya empezaron con el tema de la vacunación cuando tenían 11, que empecemos a ver, digamos, un impacto de esto en la población, ¿no? Pero aún así, el porcentaje de vacunación tampoco llega a una cobertura total. Mirá vos. O sea, hay un porcentaje importante de pacientes que no están vacunados. ¿Por qué se debe? ¿Por desconocimiento, por falta de información, por desconfianza, por todo eso junto? Sí, pienso que un poco y un poco, sí. Algunas no lo saben, o quizás no saben tampoco la importancia.
Entiendo que algunas vacunas, bueno, para la escolaridad y eso se les piden, sí. pero no sé si en esto en particular cuando se está pidiendo. Son obligatorias se piden todas. Claro. Sí, entonces los chicos, bueno, que está buenísimo que sean obligatorias, sí. Así se las dan, ¿no? Yo veo, digamos, muchas pacientes adolescentes en la consulta. La mayoría no está al tanto de qué vacunas recibió y cuáles no, porque, digamos, por ahí no están tan al tanto de para qué es la vacuna. A veces vienen acompañadas de un adulto responsable, madre, claro. Y a veces saben si están vacunadas, otras veces no lo saben. Así que bueno, me parece que estar al tanto también del estado de vacunación de cada uno es importante, porque también la vacuna, si bien se indica a los 11, y lo ideal es darla en la edad del calendario, se puede indicar hasta edades posteriores y vemos beneficio en edades posteriores también. ¿Falta información en los colegios también? Digo, para los alumnos, hablas de adolescentes, ¿falta información también por parte quizás del Estado? Para los adultos en este caso, que acompañan a los chicos. Yo creo que es muy importante cómo se maneja seguramente cada institución con el tema de la educación sexual. Y creo que esto es parte fundamental, ¿no?, de lo que debería estar en la currícula de los colegios. Los chicos tienen que saber para qué se vacunan, digamos. Me parece importante. Digo, porque uno habla de educación sexual y veo que hay cuestiones que quizás que es cada vez más extenso, ¿no? Entonces hay cuestiones que quizás sí se tocan o sí se hablan, y otras como la que estás hablando. Claro, pero vos tenés una materia, por ejemplo, en el secundario, que es salud y adolescencia, también en la primaria, porque esto de las vacunas, no es que hay que hablarlo en secundaria, lo tenés que empezar a hablar desde la primaria. Claro. Entonces se empieza a naturalizar entre ellos, che, vos te diste esta vacuna. Y es más, los chiquititos, los de 11, ¿vos sabías para qué es? ¿Viste? Y entonces entre ellos, y está buenísimo que lo sepan. Sí, que sea parte de, ¿no? Digo, entonces, que estás hablando de una promoción de la salud y tiene que estar, y están los diseños curriculares. Hay que darlo. Bien, ¿no? Me parece perfecto. Ustedes que están por ahí más en la docencia que yo, lo saben mucho mejor que yo. Que no lo dan. No, pero seguramente cuando vos recibís a esos pacientes te das cuenta de que no saben. Sí. No saben. Me sorprende, digamos, la cantidad de pacientes o que no saben o que directamente no están vacunados. Claro. Claro. Sí, eso es por ahí lo que me llama más la atención. A mí me sorprende realmente. Y otra de las cosas que me pasa mucho es el tema de los dolores, ¿no? Cuando vienen y constantemente, ¿no?, me preguntan, me dicen, mira, yo tengo mucho dolor cada vez que estoy por menstruar, o a mitad de ciclo, o menstruo abundantemente, o mis relaciones sexuales, yo me doy cuenta que cercana a la menstruación son tremendas. Y ahí es que muchos me dicen, bueno, voy a hacerme el chequeo, me hacen la ecografía y empezaron a encontrar cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el quiste de ovario, tenemos, por ejemplo, los fibromas, tenemos endometriosis. ¿Qué es lo que ustedes más ven en consultorio, por ejemplo, en las chicas jóvenes? Bueno, a ver, si bien nunca hay que asumir la causa del dolor de primera, ¿es normal? Digamos. ¿Está bien que me duela? No está bien que duela. Obviamente durante la menstruación se generan contracciones a nivel del útero, eso puede generar cierta molestia, tiene que ser una molestia tolerable, que calme con analgésicos, que te permita hacer tu vida habitual. Es decir, si eso no está pasando, si el dolor es de una intensidad importante, no puedes salir de tu casa, o el sangrado es muy importante, todo eso son cosas para revisar y para ver, y no deberían normalizarse, ¿no? Porque esto es quizás lo que vemos hace años, que se normaliza el dolor menstrual. Justamente. Que antes la gente te decía, bueno, no, y aguantátelo. Es normal. Y bueno, sos mujer. Claro. Te va a pasar, ¿no? Pero a mí me pasaba lo mismo, o a la abuela le pasaba lo mismo. Sí. Y bueno, justamente... O al hombre se le dice, vos no sabés, porque vos no entendés lo que es pasar por esta... Ay, ¿saben lo que les digo yo siempre a los chicos cuando... Era muy común de parte de las abuelas. No, pero ahora lo bueno es que los chicos, viste, que charlan más. Realmente con los más jóvenes está muy naturalizado, como debe ser. Sí. ¿No? Y entonces hay veces que me preguntan, ¿y tanto? Dice, duele cuando le está por venir, ¿viste? Pues sobre todo las que recién empiezan. Entonces yo le digo, bueno, vos imaginate, estás parado, súper cómodo, sí, así como se paran ustedes con las piernas abiertas, viene alguien, los agarra de los testículos, se los presiona y la tira para abajo. Ay, bueno, ¿ves? Así ese ay
es el que hacen las mujeres cuando tienen a veces esos dolores menstruales. Qué lindo que le digas eso a los hermoso, porque las entiendo. Entonces, yo dicen, creo que ya ese movimiento que hiciste agarrando los testículos ya lo sienten el dolor. Estás generando conciencia. Sí, está muy bien, entonces, los chicos míos dicen, no, profe, tiene que ir al baño, está en sus días. Y bien. Es una dulzura. Es lindo. Porque lo entienden. Y está bueno. Eso está muy bueno. Eso es pedagogía. Eso está muy bueno. Fernández y su pedagogía. Ahí está. Sí, no hay que normalizarlo. Además, tener en cuenta la endometriosis es la primera causa de dolor menstrual. Contame qué es eso, porque lo nombraron varias veces y hay gente que dice, claro. Che, están hablando de la endometriosis y yo ya me fui a ver el video tuyo ahí en tu red social. Ay, ¿viste? Sí, por si no fueron a la red social tuya, decila, en Instagram te encontramos como... Esto es gineco. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí estamos. Esto es gineco. Ahí van a encontrar a la doctora hablándote directamente, ¿no? Y contándote un montón de cosas. Así es. Por ahí me pueden contactar. ¿Te gusta esto de comunicar de esta manera? Sí, me gusta mucho. De hecho... Bueno, vos sos muy joven. Claro, sí. No, me encanta, pero además he tenido la oportunidad de ir a dar charlas en los colegios. Okay. Bueno, justamente mi cuñada es docente también, así que bueno, me gusta muy. Pero tu cuñada... No la conoces. No la conozco. Me encanta porque acá se hace como, no la conozco, porque acá como si estuviésemos en la verdulería. No. Claro. Estamos en familia casi. Estamos todos. Bueno, les cuento un poco lo que es la endometriosis, porque tampoco la gente tiene por qué saber. Bueno, pero espera, antes de la endometriosis, pues yo me quedé con esto de las charlas en las escuelas, me encantó. A la agendaste, ¿no, Marta? Ya me agarró, Vos la agendaste ya. Es que es muy diferente. A ver, a mí me pasó, mis alumnos ahora, les contaba, estamos haciendo un proyecto de multiplicadores de ESI para que sean ellos los que arman los talleres para los cursos inferiores, ¿no? Por ejemplo, sexto para quinto. Entonces, yo siempre digo que hay veces que cuando el otro habla, como que le prestan más atención, le dan más bolilla. A mí, imagínate, me conocen de primer año. Lo tuve en primero, en segundo, Claro, ya llega un momento que es como, bueno, vamos a hablar de esto. Sí, te escuchan, se quedan, pero cuando lo dice otra persona... Está buenísimo. Un par casi. Claro. Entonces yo le contaba hoy a Anto que, bueno, vamos a ir a la salita, a uno de los CAPS de acá de Escobar, para que también lo que uno cuenta lo puedan vivenciar. Entonces, un día viene Anto a la escuela, nos da toda una charla de esto, ¿sí? Porque con gestión menstrual también trabajamos muchísimo. Ya le enganché. Yo estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Es la consecuencia de haber venido acá a la radio. Bien. ¿Listo? ¿Está arreglado? Listo, ya está arreglado. Ya está, trato hecho. Contanos un poco, justo estabas explicando lo de la endometriosis. Bueno, yo, digamos, quizás tengo un sesgo de pensar que hay más gente que sabe qué es esto de la que lo sabe, porque yo trabajo con esto todos los días, pero la endometriosis es una enfermedad ginecológica en la cual un tejido similar al que crece por dentro del útero de manera normal, este tejido se llama endometrio, crece por fuera de este órgano. Entonces puede afectar distintas estructuras, tanto ginecológicas como no ginecológicas, y esto se puede dar en la pelvis y también a nivel alejado en otras partes del cuerpo, ¿no? O sea que, a ver, vamos acá a extraer, antes se me desarmó todo. ¿Dónde estamos? Ay, no, vos volvé tuyo, vuelve a tu cámara, vuelve a tu cámara. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es mi cámara? Ahí está, esa. Ahí está mi cámara. Ahí está, perfecto. Me vuelven locas. Tienes razón, porque hay como 4 cámaras, claro, se vuelven locas, están mirando todas. Entonces, acá tenemos la pelvis. ¿Sí? Acá, antes se me desarmó, decía, acá estaría, a ver. El útero. Ahí está todo el útero entero. Pero vos decís que crece el tejido y crece acá, en esta cavidad. Claro, lo más común es en los alrededores del útero. Por eso es endo. Pero claro, y acá tenemos la vejiga, tenemos el intestino atrás. Puede crecer dentro de los ovarios, alrededor de las trompas, por detrás del útero, afectando ligamentos que unen el útero al resto de la pelvis, afectando el intestino, afectando también el espacio entre el útero y la vejiga o la vejiga en sí. Bueno, y esto tiene diversas repercusiones. Si bien hay un porcentaje de pacientes que son asintomáticas, o sea, pueden tener la enfermedad y no enterarse nunca, el porcentaje que tiene síntomas se caracteriza por tener habitualmente dolor, que en la mayoría de los casos comienza como un dolor menstrual, y muchas veces se manifiesta, incluso puede manifestarse en la adolescencia. Un buen porcentaje de los casos de endometriosis se empiezan a manifestar antes de los 20 años. Entonces, en pacientes jóvenes que tengan dolor también lo tenemos que pensar.
Esa es una de las, digamos, de los síntomas. A ver, yo te voy frenando. Una paciente joven, que nunca ha tenido relaciones sexuales, ¿cómo hacen que por ecografía, una ecografía intravaginal, si nunca tuvo relaciones, no lo voy a hacer? ¿Cómo hacemos para los invasivos? Quizás una de las limitaciones que tenemos. De todos modos, es muy importante el interrogatorio y el examen físico que nosotros podamos hacer, que por supuesto en una paciente que no ha tenido penetración vaginal, el examen vaginal muchas veces no es posible tampoco. Pero bueno, con el interrogatorio y parte del examen físico muchas veces llegamos a la mayor parte de los diagnósticos. Y después todo el resto de los estudios son complementarios y nos ayudan también. Lo cierto es que no todos los estudios habituales que se hacen pueden detectar la endometriosis, porque la mayoría de las ecografías ginecológicas que se hacen, lo que miran es el útero y los ovarios. Y si la endometriosis no está en los ovarios, como no es una enfermedad que está en el útero, es probable que no se detecte. Entonces, muchas veces las ecografías tienen que ser realizadas en centros especializados para poder diagnosticarla. Aún así, siempre que la enfermedad, digamos, tenga menos afección, o sea, peritoneal, que llamamos nosotros, que está en el recubrimiento de la pelvis, pero que no forma lesiones profundas, es más difícil todavía de ver en los estudios, si bien se puede. Y en general las pacientes más jóvenes suelen tener menos lesiones que las pacientes de más edad. Porque va evolucionando, exactamente. ¿Ese dolor que hablas es permanente? ¿Viene? Habitualmente comienza como lo que llamamos nosotros dismenorrea, que es el dolor menstrual. En general ese es el primer síntoma o el síntoma más frecuente. Claro. ¿Qué pasa? Esta enfermedad lo que genera en la pelvis es mucha inflamación con cada menstruación, y esto puede generar adherencias entre los distintos órganos. O sea, que se peguen los órganos entre sí, por decirlo de una manera fácil, ¿no? Estas adherencias pueden generar dolor por fuera de las menstruaciones, porque cuando pasa la menstruación y pasa esa inflamación, siguen quedando estas cicatrices internas que, si se perpetúan en el tiempo y van empeorando, pueden generar dolor en otros momentos del ciclo. Por ejemplo, si nosotros acá... Muestre. Acá tenemos la parte de los intestinos. Así es. Si yo tengo todas las adherencias, puede ser que, por ejemplo, no sé, una inflamación intestinal, una dispepsia, haga que también me duela toda la parte del sistema sexual. Sí, ahora, digamos, nosotros en la medicina... ¿O cómo es? ¿O también la endometriosis puede afectar el intestino? A veces es... puede ser la causa o la consecuencia. O sea, muchas veces, sin que haya una lesión intestinal, pueden haber síntomas intestinales en la endometriosis. Primero, por afectación directa al intestino. Segundo, porque hay una inflamación en la pelvis y en el abdomen que puede inflamar tejidos, órganos adyacentes, y el intestino está muy cerca. Y además puede haber también afectaciones nerviosas de la pelvis por la endometriosis, que también pueden traer trastornos funcionales, tanto para ir de cuerpo como para ir a hacer pis. Así que digamos que la variabilidad de síntomas es muy grande. Pero bueno, quizás quedarse con este concepto de que el dolor es el síntoma más frecuente y que no hay que normalizarlo. Y después pueden haber un montón de síntomas asociados. Bien, tengo el diagnóstico, endometriosis. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, el tratamiento, la idea es que sea multidisciplinario. No, está bien. La estamos exprimiendo a la doctora. La idea es que el tratamiento sea multidisciplinario. O sea, en esto el ginecólogo es clave en el diagnóstico, porque es muy importante que tanto el paciente lo sospeche como el ginecólogo que lo sospeche, porque también esto es algo de lo que antes no se hablaba. Entonces, empezar porque el diagnóstico principalmente se da por la sospecha inicial, ¿no? Una vez que lo diagnosticamos, el tratamiento lo hace tanto el ginecólogo como nutricionista, psicólogo, kinesiólogo, digamos, hay muchas patas del tratamiento. Muchas veces, como esto es una enfermedad crónica e inflamatoria, es muy importante los hábitos que tenga la paciente. La alimentación, el ejercicio, el buen descanso, el manejo del estrés, que hoy en día no es tan fácil. Pero bueno, la verdad es que dependiendo de los síntomas que tenga cada paciente, los tratamientos... Que no soy mujer porque caigo en todas las que digo. Los tratamientos que pueden llegar a indicarse. Te hago una pregunta, Antonella.
vos dijiste kinesiólogo que para trabajar suelo pélvico, para trabajar postura. Kinesiólogos de piso pélvico en muchos casos, si vemos que hay una afección del piso pélvico, que muchas veces puede ser también refleja el dolor o el dolor que se puede manifestar durante las relaciones sexuales. Así que el kinesio de piso pélvico es muchas veces una pata fundamental del tratamiento. Bien. Yo te quiero contar una cosa, que yo orino sentado, gracias a la licenciada. Me parece muy bien, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Claro, porque una vuelta estuvimos hablando de lo mal que hacemos. Está muy bien. Está raro, Martín, ¿eh? No, está bien, está bien. Está diciendo. Te felicitamos. Pero no, o de cómo acercar acá todo esto que vos hablabas justamente para bueno, la doctora dice, en casa le hacemos, yo digo acercar. En casa le hacemos caso a la licenciada. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Los kinesios no solamente siguen y tratan mujeres, sino que también varones. Así que también esto puede servir para pacientes varones. Y después, otra pata fundamental del tratamiento suele ser el tratamiento hormonal. Que hay como un estigma hoy en día con el tratamiento hormonal, o por lo menos yo lo veo mucho en las redes sociales y también en mis pacientes que vienen a consultar, como una evitación al tratamiento hormonal, ¿no? Y el tema es que yo creo que lo más importante es que la paciente sepa por qué va a recibir ese tratamiento, qué utilidad tiene, qué cosas puede esperar del tratamiento y qué cosas no. La realidad es que estas lesiones de endometriosis responden a las hormonas que producen los ovarios en todos los ciclos menstruales. Entonces, lo que hacemos nosotros con el tratamiento hormonal es justamente intentar actuar sobre estos focos. Así como los ovarios dictan cómo va a funcionar el endometrio, o sea, la parte interna del útero, también van a estar dictando cómo se inflaman y cómo progresan estas lesiones que están alrededor. Entonces, con el tratamiento hormonal lo que vamos a tratar es de desinflamarlo, a esos focos, de desinflamarlos y de evitar también la progresión de la enfermedad, que no solo puede llevar a un empeoramiento de los síntomas, sino que por supuesto también en algunas pacientes estas adherencias que se generan entre los distintos órganos pueden afectar en algún punto la fertilidad, y por supuesto para las pacientes que quieren tener hijos esto es también muy importante. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque vos tenés, acá se va a depositar este bebé, el feto, el bebé, y está presionando encima. ¿Es fácil un embarazo? Bueno, en realidad, en cuanto a lo que es, o sea, el embarazo ya concebido, habitualmente el estímulo hormonal que hay durante el embarazo es, digamos, en contra de las lesiones endometriósicas. Esto no quiere decir que el embarazo cure la endometriosis, como muchas veces se escucha, embarazate para curar la endometriosis, eso no es así. Sí que puede dificultarse la concepción. ¿Por qué? Porque se altera la anatomía normal de la pelvis. Entonces, nosotros para lograr un embarazo necesitamos muchísimos factores, muchísimas cosas, pero por ejemplo, imagínense que haya adherencias a las trompas y que esto obstruya las trompas de falopio. Bueno, eso, ¿cuáles son? Acá las tenemos, las dos trompas y estas trompas. ¿Dónde se produce la fecundación? Digamos, nosotros tenemos el ovario acá, de acá sale el óvulo, la fecundación se produce en la misma trompa, sube el espermatozoide a través del útero, la fecundación se produce en la trompa y luego el embrión, si se forma, viaja hasta el útero para implantarse. Ahora, si bien hay muchos factores que pueden alterar la fertilidad, en la endometriosis el factor anatómico de esta distorsión anatómica que puede generar la enfermedad es una de las causas que puede alterar la fertilidad. Además, también el estado inflamatorio de la pelvis. Si hay quistes de endometriosis en los ovarios, esto puede también alterar la reserva ovárica o cómo funcionan estos ovarios. Así que, digamos, puede suceder por diversas cuestiones. Y el tratamiento, no solo el hormonal, sino todos los tratamientos de los que hablamos, un poco están para prevenir que esta condición progrese, ¿no? O sea, podemos frenarla. Exactamente, esa es la intención del tratamiento. Es decir, hoy en día no tenemos un tratamiento curativo para la endometriosis, pero la intención es frenarla lo máximo posible. Por supuesto que depende un poco de la respuesta de cada paciente, del fenotipo de cada paciente. En algunas lo vamos a lograr con más efectividad, en otras quizás no tanto. Por supuesto que después nosotros también tenemos como opción el tratamiento quirúrgico de cirugía. Eso que te iba a nosotros también preguntar, hacemos. ¿no? Porque yo veía esta cuestión de la cirugía.
¿Qué? ¿Para sacar las adherencias? ¿Para tal vez despegar un poco la adherencia del intestino? Bueno, sirve para eso. Sí, decirles que la mayoría de los pacientes no van a requerir una cirugía y que, a diferencia de lo que se hacía por ahí hace unos años, que era, bueno, vamos a operar para hacer el diagnóstico, vamos a operar para ver qué encontramos. Bueno, una cirugía de endometriosis sobre todo tiene que ser algo muy planificado y que tenga una razón de ser, ¿no? O sea, vamos a operar a la paciente con un objetivo. Entonces, la cirugía se va a reservar para las pacientes que, a pesar del tratamiento médico integral, no tengan una buena respuesta, una buena calidad de vida, o si la endometriosis está afectando algún órgano o alguna función de algún órgano. En ese caso sí. En esos casos la cirugía está indicada, ¿no? ¿Vos haces cirugías también? Yo hago también cirugía. Me formé con el doctor González, del que hablábamos recién, que él es referente en endometriosis y en cirugía endometriosis en el país. Y bueno, la verdad es esa, la mayoría de los pacientes no van a tener una indicación quirúrgica, eso saberlo. Pero bueno, sí, justamente lo que vos decías, la idea del tratamiento es sacar las lesiones, hacer una excisión de las lesiones, decimos nosotros, sacarlas de la pelvis. Por supuesto que hay lesiones que son microscópicas y muchas veces no podemos sacar la enfermedad al 100%, por eso después del tratamiento quirúrgico es muy importante seguir con el tratamiento médico, ¿no? Pero sí, restaurar la anatomía es también una de las funciones de la cirugía, separar los órganos que estén adheridos entre sí, eso es, digamos, el objetivo principal de la cirugía. Y siempre hablamos de que la cirugía tiene que ser lo más radical posible con la enfermedad y lo más conservador posible con la anatomía de la paciente. Claro. Y te hago una pregunta, Antonella. ¿Qué pasa con la sexualidad, no? Porque yo me imaginaba todo esto, pasar por todo esto. Vos dijiste que una gran pata es el tratamiento y el apoyo psicológico. Y sí, porque yo calculo que tal vez la persona puede entrar, no sé si en depresión, pero debe ser muy angustiante. Y entonces, ¿esto cómo se refleja en la relación sexual con el otro, con su pareja? Bueno, como vos decís, hay un porcentaje considerable de pacientes que tienen esta comorbilidad o alteración del estado de ánimo, ansiedad, depresión, sobre todo relacionado con el dolor crónico, por un lado, estar viviendo con ese dolor. Suena lógico que suceda. Claro. Lógico, y en algunas también, si están buscando embarazo, en este tema de que se pueda dificultar la fertilidad, ¿no? Me perdí cuál era la pregunta. ¿Qué sucede con la sexualidad? ¿Qué sucede con la sexualidad cuando suceden este tipo de...? Bueno, eso por un lado, que ya sabemos que todo lo que es estado de ánimo, digamos, nos va a afectar la libido. Y por el otro, tener en cuenta de que algunas pacientes también pueden tener como síntoma el dolor en las relaciones sexuales. Nosotros lo llamamos dispareunia, que esta dispareunia suele ser profunda, es decir, en el fondo de la vagina. Y esto es justamente por el contacto que hay en la penetración con estas lesiones que están justamente circundantes, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta porque, lógicamente, vos lo sabrás mejor que yo, si una relación sexual no es satisfactoria y genera dolor, uno empieza a tender a evitar nuevamente tener esa relación sexual. Eso puede afectar el deseo, la relación con la pareja. Pero bueno, tampoco son todas pálidas. Hay tratamiento para todo esto. Bien, hay solución. Vamos a de lo que es la terapia sexológica, nosotros no te sabemos... quiero tocar de acá hasta... No. Bueno, pero ¿qué hablamos siempre? Lógico. Que hay distintas formas amatorias, distintas formas de relacionarse con el otro. Hay veces... sacar un poco este coitocentrismo, ¿no? Que Total. Si me duele, bueno, puedo llegar al orgasmo de otra manera. Bueno, acá se entiende que hay una cuestión patológica que hay que solucionar, ¿no? Claro, que hay que solucionar. Entonces, bueno, ir buscando otras formas. Entonces, por eso en sexología lo trabajamos mucho. Y está bueno esto de saber que existen tratamientos. Porque ahí es como que, bueno, ok, yo sé que ahora me duele, sé que tengo angustia, pero... hay tratamiento, entonces eso es positivo y entonces puedo acercarme al otro porque ya es como un rechazo, ¿no? No me toques, no me mires porque me va a doler. Entonces, la pregunta ahora es, si esa mujer llega a tener un orgasmo o un nivel de excitación muy alto, ¿también le duele? La verdad es que no a todas las pacientes les duele el orgasmo en sí. Yo diría que son la minoría, de todos modos lo vemos.
muchas veces hay patología asociada en el útero, que la endometriosis también está relacionado con otras patologías, como que si quieren ahora las charlamos, la adenomiosis, los miomas. En general, esa oxitocina que se produce genera contracciones en el útero y en algunas pacientes esto puede generar dolor. Por ahí no clitoridiano en sí, pero sí un dolor en la pelvis, en algunos casos, sí. O sea, el dolor puede producirse en el momento de la relación sexual o también puede ser posterior a la relación sexual. Bien. Sí, eso queda claro, creo que este tema de los dolores puede ser, tal vez la pasamos bárbaro, ¿sí? Y después aparece el dolor. Estaba escuchándote atentamente con todo lo que estuviste charlando y contándonos y explicándole a la gente que está del otro lado. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de consulta ginecológica? Me imagino que tenés ahí una estadística de tantos vienen, un porcentaje vienen por esta situación, por esto, por lo otro. Bueno, lo cierto es que la mayoría vienen por control, por suerte. Control. Para prevención, digamos. Eso es bueno. Pero bueno, el dolor es una causa bastante habitual de consulta. El sangrado abundante también es una causa habitual de consulta, que si bien no está directamente relacionada con la endometriosis, porque la causa del sangrado habitualmente radica en el útero, y estamos hablando de que esto es una enfermedad por fuera del útero. Pero también es muy habitual esto de las alteraciones del ciclo menstrual. También es muy habitual que consulten por alteraciones en el flujo vaginal o molestias a nivel vulvovaginal. Digamos, son las causas por las que más la comunes. mayoría de las pacientes consultan. A ver, vos cualquier Instagram, TikTok, sí, te aparecen todos los colores de los flujos habidos y por haber. Sí. Te dan el diagnóstico, te dicen si vos tenés esto, ¿verdad? Bueno, y está muy el tema de la cándida, sí, relacionada con el estrés. Yo hay veces que miro y digo, saquen esta publicación, por favor, porque también te dicen cualquiera, ¿no? Es lo que te iba a decir. Entonces todas te consultan. Ayer estaba pensando en esto. ¿Te encontrás con pacientes que vienen? No, porque yo busqué, y Wikipedia me dijo, que googleé, TikTok. Wikipedia. Bueno, TikTok, mucho TikTok. Bueno, TikTok es el doctor. Mucho TikTok y también ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, claro, me imaginaba. Sí. No, el ChatGPT me dijo, no. Es que sí. Justo que traes esto, yo lo estaba pensando justamente ayer, para que lo charlemos. Porque sabía que íbamos a ir a atacar ahí. Vieron que empezamos a hablar de este tema y lo primero que salta siempre, como vos decís, es la cándida. Y si bien la cándida es lo que más marketing tiene, no es la infección vaginal más frecuente. Mirá. Y la mayoría de los pacientes no sabe cuál es la infección vaginal más frecuente, que se llama vaginosis bacteriana. ¿Sí? ¿Qué pasa? A diferencia de la cándida, que es muy sintomática, que la picazón es terrible, bueno, esta puede pasar un poco más desapercibida, entonces por eso nos llama tanto la atención. Pero lo cierto es que sí es verdad que lo vemos mucho en la tele, sí, ponete este óvulo, sí, claro. Bueno, claro, recomendaciones. Es que todo es, no, el óvulo. O todos te dicen, todo es un hongo. Claro. O muchos pacientes me dicen, estuve con cándida. Y yo cuando les pregunto, en realidad tuvieron picazón o tuvieron cambios en el flujo, pero no tuvieron específicamente cándida. Y yo les pregunto, ¿alguien te revisó y te diagnosticó cándida? ¿Te hiciste algún estudio que diga? La inteligencia artificial. No, aparte de las te contestan directamente la inteligencia artificial, me dijo. O las publicidades en la tele. Las publicidades en la tele. Vos ves, si no pasa por ahí, por la cándida, pasa por el antihemorroidal. Vieron que a mí, o pasa por acá, o pasa por ahí, o pasa por alguno de los dos. Va a pasar. Los dos. Es verdad. 2 días a la semana puedo estar 12:30 en casa, entonces yo pongo la tele, pues me encanta ver El Zorro. Lo conozco de memoria, imagínate. Dios mío. Bueno, está bien, cada uno tiene su... La cuestión es que hay publicidades, creo que son como 15 minutos de publicidad, y realmente yo después de ahí cierro las piernas así, porque es todo. El óvulo para esto, la crema vaginal para esto, si te duele esto, metete tal cosa. Bien. Una estética de la vagina sería todo. Total. Digamos, a ver, hay productos que tienen su función y tienen una indicación, pero digamos, creo que al estar tan generalizado este mensaje, lo primero que hace la paciente en lugar de consultar es ir a la farmacia a comprarse ese óvulo que vio, automedicarse. Es un grave error, ¿no? Y sí, la mayoría de las veces eso, primero que no resuelve el grandes síntoma. Errores, entonces, una cosa es internet, un hongo, otra cosa es una bacteria. Perdón, internet, entonces, inteligencia artificial y todos los derivados TikTok, grave error. A ver, yo creo que es una herramienta y también tenemos que ver quién nos está comunicando del otro lado. Bien.
O sea, no es lo mismo que te comunique alguien que no tiene estudios al respecto que alguien que se formó justamente para esto. Yo, de hecho, uso las redes sociales para manifestar muchas cosas, para informarle a mis pacientes. Pero bueno, hay mucha información dando vuelta. Entonces, a veces uno tiene que saber filtrar y a veces no es tan fácil. Y por ahí lo mejor es acercarse al consultorio de tu médico de confianza. Claro, un cultivo que te hagan como para ver también qué es lo que hay. Está perfecto, sí. También lo más importante es la revisación, o sea, en general... Por eso también el chequeo, ¿no? Que al revisar el flujo ya nos damos cuenta la mayoría de las veces qué lo está causando. Mismo a veces hay irritación y no tienen flujo y en realidad es por algún factor que está irritando la piel, algún producto. Eso otro, ¿sí? Lavate con, no sé, tal gel, con este espumante, con este que es típico, con este pH, con este ta. ¿Cómo lavamos la vulva? Bueno, si bien yo no reniego ¿Cómo lavamos la vulva? Atención, por favor. Por esto cerramos, Yo no reniego de los productos, de hecho tienen su utilidad. Lo cierto es que la mayoría de las pacientes que lo toleren bien pueden lavarse solamente con agua. Yo recomiendo que lo hagan al momento de bañarse en la ducha, con el agua que cae de arriba y no desde el bidet, que justamente la gente ahí lava su zona anal y hay bacterias en el bidet. Y no hay que lavar dentro de la vagina tampoco. Entonces, el chorro del bidet yo no lo recomiendo. No. Así que... Están haciendo las cosas al revés. Claro. Lo ideal siempre es agua sola, lavar bien entre los pliegues, porque entre los pliegues se juntan células muertas, se junta flujo y eso es importante lavarlo. Si sentimos que necesitamos sumar un producto, considero que siempre hay que buscar algo que sea para la zona íntima, no lavar con jabones con los que lavamos el resto del cuerpo, con jabones perfumados y etcétera. Hay un montón de... Claro, cambian, digamos, mucho el pH de la vagina, tiene un pH muy distinto al de los jabones habituales, entonces por eso es importante, si vamos a buscar un producto, que sea para la zona íntima, ¿no? Y ahí hay los pH de la vulva difieren según la edad, según la etapa, si estamos en la adolescencia, si estamos en la menopausia. Sí. Eso va cambiando por el estatus hormonal. En general, en la edad fértil es más ácido y después se va alcalinizando un poco en la menopausia y posmenopausia, así que también hay productos que son para cada etapa en específico. Claro, por eso ustedes ven, sí, los geles que te dicen 4,5, 6,5 y no es lo mismo. Por eso no es cuestión de usar cualquier cosa. Ay, yo justo iba a hacer ahí una pregunta porque dijiste no la última. Y no, sí, hacemos una más, tenemos tiempo. Porque me quedé con esto de nosotros, los medios de comunicación, vendiendo, ¿no? No, a ver, está moche, un montón de cosas. La gente, obviamente, sin consultar al médico, va directamente a... Claro, pero a ver, es como me pasa a mí, que vienen y me dicen, bueno, ¿qué lubricante uso? Me compré este que tiene tal... ya me acordé. Tal olorcito que esto y que el otro... Bueno, pero pará, porque hay que ver si eso no te da alergia. Empezá con algo neutro, empezá así con los comunes, los que son hidratantes. No, porque vi... Y entonces terminás con el que te da calor, con el que te da frío, con el que te da picazón también, con el que retarda, con el que... Como digo yo, ¿para qué querés que algo retarde? Si te va a anestesiar no sentís nada. Pensemos, ¿no? Entonces, hay cosas que están buenísimas, pero también hay que estar informados. Y esta era la pregunta, me acordé, trink. Toallitas perfumadas, ¿sí o no? ¿Te referís a toallitas para menstruación? Claro. O los protectores diarios perfumados? Bueno, digamos, las toallitas para la menstruación son un poco inevitables si uno no usa métodos que vayan dentro de la vagina, como los tampones en la copa menstrual. Sí, la idea es que no sean perfumados. De hecho, hay ahora una tendencia a volver a lo reutilizable, a los apósitos de tela. Ajá. Pero bueno, en este mundo que todo es rápido y descartable es un poco por ahí más difícil, pero bueno, quizás en la menstruación es un poco más inevitable, pero yo desaconsejo totalmente que utilicen protectores diarios en el día a día, porque, digamos, se llaman protectores diarios, pero no sabemos bien lo que protegen. No sé qué. Protegen la ropa interior, pero a la paciente no la protegen, justamente. La irritan, pueden predisponer a la ropa interior tiene esa partecita de algodón justamente para ir absorbiendo cualquier flujo que vaya cayendo. Si yo lo dejo en protector, humedad más todos esos perfumes, pues la vulva tiene olor
a vulva. Claro. Es así. Sí, no es esa cuestión. Bueno, esa es otra de las... Terminás armando dos minutos y ya de... está. Claro. Sí, entre el calor que te da, porque no te deja respirar, viste que siempre decimos, bueno, si vas a usar ropa interior, que sea de algodón, que te deje respirar, o a la noche dormir sin bombacha. Si vos estás con el protector todo el día y... Ahí estamos hablando de piel, de mucosas, y no respiran. Total. Así que, bueno, toallitas. Yo tomo nota. Te llevas un par de datos. Sí, porque hace 10 años que me llevo datos y hago caso a todo lo que me dice. De verdad, de verdad. Aparte está buenísimo dormir así. Ella es testigo. No es que la pongo al lado de la cama para que vea que cumplo con todo eso, pero sí, mi esposa puede dar fe de que... esposa puede dar fe. Está bien. Más, en el medio me puede llegar a decir, como dijo... la sexóloga, y me la nombra ella. Claro. Y después también saben que, porque la sexóloga es así, te habla de sexología y después te habla de las paltas, de la selga, de las mermeladas. Bueno, pues eso viste, un popurrí. Sí, claro, de vez en cuando hacemos una charla de afrodisíaca. Claro, es que todo está relacionado, como ven ustedes, con la sexología. Hablamos de endometriosis. Y hablamos de vino. Hablamos de vino. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. La verdad que creo que muchos que están del otro lado se habrán desasnado como me pasó a mí. Con un yo aparte feliz, ahí están las redes de la doctora. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por recibirme. Esto es Gineco, así te encontramos en todas las redes sociales. La doctora Antonella Azad, escríbanle, obviamente, y seguramente va a estar contestando por si quieren saber algo más o atenderse con vos, ¿no? Por supuesto. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Queda para una parte 2, me imagino. Obviamente, a mí me quedaron en el tintero. Hoy nos metimos de lleno porque te escuchamos Claro, porque también aprendo. A ver, es una cosa. Sí, claro. Yo hay veces que voy a los congresos y escucho, ¿no? Que te dicen una cosa. Y después voy al otro y te dicen lo contrario. Entonces digo, ¿con qué me quedo? Entonces, está buenísimo, porque yo también aprendo. Buenísimo. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Es así. Nos vamos el mes que viene. Muy rápido, ¿no? A usted la encuentro el mes que viene. Seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra situación. Esperemos, obviamente las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias. De toda la programación, no solamente de Generación E, aunque seguramente la licenciada te va a querer tener acá. De exclusiva. Te hace firmar ahora en la salida. Claro, el contrato. Un contrato de exclusividad. Ella ya estaba renovando 2026 antes de que yo no supiese ni qué día iba a estar en este horario. Eso es muy verdad. Fiel, muy fiel. Lo peor de todo que eso es verdad. Es así. Gracias, Norman, por la operación técnica, por la musicalización, a la gente que estuvo del otro lado en vivo, a la gente que quizá nos está viendo y escuchando. Vaya a saber dónde. Sábado, domingo, a la noche. Bueno, yo muchas veces martes, jueves, ¿por qué no? A través de nuestro canal de YouTube. Siempre le decimos, suscríbanse al canal. Y si te gustó, porque seguramente va a haber un recorte de toda esta columna que tuvimos de invitada a la doctora, que lo compartan. Claro. Lo copian, el enlace, lo ponen en su WhatsApp y se lo mandan a todo el mundo, ¿no? Perfecto. Y así somos más los que aprendemos y dejamos de lado la automedicación y todas esas cuestiones que no corresponden. Muy bien. Gente, como siempre le decimos, gracias por estar del otro lado. Quédense porque la programación en vivo sigue de Radio Cromo Escobar. Ya llega la gente amiga de Urban House Sintonía y después a las 22 nosotros le pegamos derecho hasta las 24. Acá hay programación casi en cualquier momento las 24 horas. No se duerme en Radio Cromo Escobar. 22 horas hoy, atrevida siempre con Anita Amabile, y mañana arrancamos al mediodía, si le parece, con toda la información de la mano de la Cruz de Maritza y un montón de programas más que están buenísimos. Yo soy fan de muchos programas, no voy a nombrarlos porque si no después los celos. No nombraste el mío. Los celos. No nombraste el mío. Yo sé que vos ves también algunos programas porque veo que likeás menos el mío, pero bueno, es así, gente. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Norman. Felicitaciones por el libro. Nos vemos. Malvenido, no, malvenido, campeón a este cementerio. No, malvenido, malvenido, campeón a este agujero. Malvenido al tren de los que siempre damos vueltas por lugares donde nunca sobra lo que nos falta. No es por ser
piragua, fiestas, pero acá nadie se la monta. Con viento a favor, apenas salvamos la ropa.